Pues depende de muchas cosas, depende de la concepción que se tenga, pero básicamente yo sí creo que tiene que ver con dos cosas, con una noción de cómo tú comprendes la historia, cómo la comprendemos contemporáneamente, porque siempre el museo está ligado a esta idea de que está guardando o que está preservando, en este sentido súper decimonónico, algo que está perdido en el pasado o que te va a mostrar ciertos orígenes de algo que supuestamente perteneces. Y digo supuestamente porque siempre hay una concepción en el sentido común de que la historia es casi como una verdad, ¿sí? Entonces el museo guarda ciertas verdades, ¿sí? Yo creo que eso es crítico para la contemporaneidad en un primer momento porque se supone que lo que tú vas a ver en el museo va a ser esta idea de dónde vienes o de qué perteneces, ¿no? Pero digamos, actualmente para nosotros eso sería muy complejo porque, digamos, tenemos como procesos migratorios fuertes, estamos hablando de un mundo globalizado. Un tema muy complejo que podría ser como la inclusión. ¿Qué significa esto de incluir? O si las mujeres, por ejemplo, en el discurso de la historia solo vamos a ser incluidas en ese discurso, ¿y qué implicaciones tiene esa idea de la inclusión? O más bien es pensar la historia de otra manera. Creo que es un museo que presenta muchos retos, tanto en cómo pensar la fluidez de algo como un museo nacional y entendido la fluidez en toda la complejidad que eso supone y no pensar como algo estático, ¿no? Como esta idea del museo que te va a enseñar, el museo maestro. Yo creo que esa es la primera gran pregunta que yo me haría. Si todavía apelamos a esa idea de que cuando uno va al museo va a aprender, el museo es un maestro, o si más bien cuando va uno al museo va a interpelar cosas de su propio presente. O sea, ahí hay una dinámica que habría que empezar a pensarla, ¿no? Para un migrante o para personas que tienen binacionalidad, ¿qué implicaciones tiene? O para refugiados, ir a un museo, ¿qué les cuenta de su historia ese museo? ¿Me entiendes? Y no solo eso también, sino como esas colecciones que alberga ese museo tienen cosas que decirles sobre su propia identidad. O sea, y eso es una cosa súper compleja, porque tú revisas, ¿no? O sea, siempre la base de un museo es pensar en su colección. ¿Qué de colonia a nosotros puede ser pertinente para nuestro presente? ¿O cómo esa comprensión del proceso colonial puede ser pertinente para nuestro presente? Pero son perspectivas que no se las puede resolver de una manera laxa, o sea, simplemente haciendo este ejercicio de incluyamos nomás, ¿no? Sino, ¿qué implicaciones tienen pensar, por ejemplo, cómo se hicieron esas colecciones en el museo? ¿Qué pertinencia tienen contemporáneamente? ¿Y cuál es el papel del museo a largo plazo? Siempre los museos nacionales tienen esta ligación con el Estado y también con ciertos proyectos políticos, entonces habría que pensar, bueno, y entonces, ¿cómo pensamos esta cosa que puede ser súper compleja, dependiendo de quién esté en el gobierno? ¿Me entiendes? Y cómo manejas esos contenidos del museo. Y si realmente el museo tendrá esa libertad de generar cosas que le molesten de pronto al Estado, ¿sí? Que sería lo óptimo, ¿no? O de generar cosas que perturben, ¿no? Yo creo que en esta época del políticamente correcto es interesante el papel del museo, si el museo se va a convertir en un ente políticamente correcto o no, y cuál será la responsabilidad de él de contar cosas que a veces molestan, ¿no?